Y pese a que hay pocas cosas que son más volátiles que el contexto político, creo que lo ocurrido en esta moción de censura es suficientemente significativo como para mm, dedicarle un comentario. Para mí el titular sería que tanto Abascal como Casado ganaron. Yo creo que Abascal podría haber ganado más y creo también que muchos comentaristas están exagerando lo que puede haber ganado Casado porque lo están confundiendo con las expectativas. Es verdad que Casado entró como desahuciado, como el que tenía la papeleta más difícil y salió airoso. Entonces, ese cambio de expectativas, algunos lo llevan a, digamos, lo extienden y piensan que las ganancias electorales o políticas son de esa misma magnitud. Yo no creo que sea tanto el caso. Claramente el principal perdedor es Ciudadanos, que es un partido que se aboca a la extinción, cosa que celebro, y también perdió Podemos. Y en el caso de Pedro Sánchez, la verdad que depende cómo se lo mire. Yo evidentemente no creo que haya ganado nada, pero si ha perdido tampoco ha perdido mucho, así que más o menos ha salido igual que como entró. En primer lugar, hay que recordar que la idea inicial de Vox era presentar a esta moción de censura a un candidato independiente. De hecho, dicen que le ofrecieron la candidatura a Jaime Mayor Oreja, y me imagino que se la habrán ofrecido a alguien más, pero no consiguieron que ninguno de esos potenciales candidatos aceptara. Entonces, el impacto inicial se diluyó, porque una cosa hubiera sido si el candidato era un personaje independiente de prestigio, y otra cosa fue con la candidatura de Abascal. Yo creo que el error que cometió Abascal fue que su discurso no fue presidencial, sobre todo en el tono. Una persona que aspira a la presidencia tiene que adaptar su mensaje, y como me enseñó un profesor de oratoria, eso no significa mentir, sino simplemente, insisto, adaptar el mensaje para que sea captado por una mayor cantidad de personas. Es decir, es básicamente cambiar los énfasis. Por ejemplo, un ejemplo concreto de esto es la crítica a la Unión Europea, que teniendo en cuenta que España es un país donde el ciudadano medio es muy europeísta, es muy complicado criticar a la Unión Europea y salir bien parado. Yo te recuerdo lo siguiente. Aquí en España, en el 2005, se hizo un plebiscito para ver si se aceptaba o no el proyecto de Constitución Europea. Y aquí ganó con el 80% de los votos. Ese mismo proyecto fue rechazado en Francia y fue rechazado en Holanda. Dos de los países fundadores de la Unión Europea, los que comenzaron con el Tratado de Roma en el año 50. Entonces, insisto, si esos dos países, que nadie puede dudar de su europeísmo, rechazaron ese proyecto, que aquí se aprobó con el 80% de los votos, eso nos está diciendo en qué medida el ciudadano medio español se siente europeísta. Por eso yo, si hubiese estado en el lugar de Abascal, no habría tocado el tema o lo hubiera hecho de otra forma. Él optó, desde mi punto de vista, por reforzar sus ideas pensando en capitalizar los votos del descontento. Pero personalmente creo que podría haber ganado más si, como digo, se hubiera moderado un poco, sobre todo el tema de la Unión Europea, y también incluso el tema de China, el tema de Soros. Son cuestiones que Trump se puede dar el lujo de hacerlo porque en Estados Unidos hay dos partidos, pero aquí, cuando hay más opciones, es realmente complicado, conlleva mucho riesgo. Tienes más para perder que para ganar, porque son temas que la gente corriente no entiende, no está informada, y entonces, insisto, tiene más para perder que para ganar.
Y ahí está donde digo que es una cuestión de modular el mensaje. Digamos, yo lo de Abascal, no sé si tú juegas al ajedrez, pero yo lo resumo de la siguiente manera. Si yo hubiese estado en su lugar, habría jugado peón 4 rey y ocupara el centro del tablero. Pero Abascal jugó peón 4 alfil rey. Digamos, se mantuvo a la derecha, él tuvo la enorme ocasión de ayudar a quitarse de encima la acusación de ser un partido de extrema derecha, cosa que evidentemente no lo es, y porque por una vez iba a tener un protagonismo mediático a nivel nacional como nunca había tenido y es difícil que lo tenga al menos próximamente. Por eso digo que el mensaje, el discurso tendría que haber sido de un tono más presidencial y que contribuyera a desmentir esa imagen falsa de extrema derecha. En ese mismo contexto, el PSOE cometió un error para mí que le va a acompañar durante años, de haber firmado una carta en defensa de la democracia, según decía el titular de esa carta, junto con los golpistas de Esquerra Republicana, junto con los amigos de ETA de Bildu, el BNG, Podemos, etc. Es decir, fue una carta que realmente no, digamos, retrató cuál es la situación actual del PSOE. Entonces, en ese contexto, Casado estuvo hábil porque vio completamente despejado el centro y se lanzó. Pero no solo se lanzó, sino que además lo hizo hábil. Perón era una persona muy inteligente y formada, aunque fascista, y él decía que en la conducción política había 3 elementos que el líder tenía que saber manejar, que eran la información, el secreto y la sorpresa. Y la verdad que Casado es como si hubiese leído esas páginas del libro de Perón, porque realmente lo que hizo fue, desde ese punto de vista, una obra maestra de tener la información, es decir, voy a votar que no, el secreto, no lo digo, y la sorpresa. Hizo algo que nadie se esperaba. Yo me imagino que él calcula que va a perder votos a la derecha, que se van a Vox, y esto es lo que gana Vox, digamos, los votos de mucha gente del PP, que este nuevo PP tan centrado no le guste y se va a ir a Vox. Pero me imagino que Casado calcula que eso lo recupera con creces porque absorbe a Ciudadanos, que es un partido que ya ha perdido toda razón de ser. Es más, Casado incluso apeló a los socialdemócratas desencantados. Entonces, es un partido, el PP, que ahora no duda en apelar al voto socialdemócrata. Entonces, insisto, pierde votos a la derecha, pero yo creo que los más que compensa junto con por los votos socialdemócratas que puede ganar y los votos de Ciudadanos, que insisto, es un partido que ya no tiene sentido. Y la verdad que esa desaparición de Ciudadanos es una consecuencia también inesperada, porque porque la idea original de Ciudadanos era ser la bisagra entre el PP y el PSOE. Pero claro, si el PP y el PSOE están, digamos, aproximándose, porque uno tiene a la derecha a Vox y el otro tiene a la izquierda a Podemos, el lugar que hay para ser bisagra ya es de por sí muy reducido. Cuando además el partido cometió errores estratégicos significativos y ya se redujo su papel, bueno, pues ahora que todavía se han acercado más, ya como digo, no tiene razón de ser Ciudadanos. Si pones en contexto el discurso de Casado, te puedes dar cuenta que no es una cuestión, no es un cambio de un día. Este PP de Casado es el mismo que votó a favor del ingreso mínimo vital, que es, como todos sabemos,
la medida estrella de la agenda bolivariana. Este PP de Casado es el mismo que quitó a Cayetana Álvarez de Toledo como portavoz del grupo parlamentario. Y ahora rompe con Vox, de manera incluso innecesariamente hiriente en lo personal con respecto a Abascal. Si tenemos en cuenta, insisto, que esto del PP no es una cuestión de un solo día, sino que ya viene de antes, ¿no cabe la posibilidad, no te parece, que todo esto cuadra si fuera un lento preparar el terreno para una gran coalición? Porque si tú piensas desde este punto de vista, es como decir, Casado le ha dado al PSOE 3 pruebas de amor. Votó el ingreso mínimo vital, la quitó a Cayetana y ahora rompió con Vox públicamente. Al mismo tiempo, Sánchez le puede parecer atractiva la oferta porque se quita de encima a Podemos en un momento en que va a necesitar, sobre todo por presión de Europa, aprobar medidas que no serían del todo su agrado. De hecho, la discusión por el presupuesto está enquistada porque Podemos quiere cosas que el gobierno no quiere. Además, una sociedad, no digo que el PP esté pensando en entrar al gobierno, digo que Sánchez y Casado podrían llegar a un acuerdo para que el PSOE gobernara solo, con un respaldo parlamentario del PP en grandes temas, y podría, digamos, nunca en otro momento la posibilidad de una gran coalición estuvo tan cerca como ahora, porque nunca en otro momento como ahora electoralmente les beneficiaba a los dos. Si quitan a Podemos del gobierno, Pablo Casado lo va a poder presentar como un éxito rotundo y que está dispuesto a sacrificarse y apoyar a Sánchez con todas las cosas que se han dicho de Sánchez, con tal de sacar al comunismo del gobierno. Y eso sería en gran parte verdad. Se podrían poner de acuerdo para aprobar el presupuesto, pactar los fondos europeos y su utilización, renovar el Consejo General del Poder Judicial, y también ese acuerdo podría ser la forma en la que el PP podría compensar la eventual falta de apoyo de Vox en Murcia, Andalucía y Madrid. Entonces, no digo que vaya a pasar esto, no es mi pronóstico. Además, cualquier eventual acuerdo entre Sánchez y Casado se topa con la dificultad de que Sánchez es un mentiroso compulsivo. Pero sí digo que el PP nunca hizo, digamos en los últimos tiempos, nunca había hecho un discurso tan claramente centrista, apelando abiertamente a votos socialdemócratas. Ya se hilvanaron tres hechos que lo acercan al centro, incluso mucho más de lo que le gustaría a varios de sus votantes, y que encuentro que ese eventual entendimiento entre Casado y Sánchez podría resultar electoralmente beneficioso para ambos. Entonces, esta es una posibilidad. Ahora, ¿qué habría pasado si Abascal hubiera hecho un discurso moderado? Eso es algo que nunca vamos a saber.